Olá, mis hermanos, hermanas, amigos y amigas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas suceden como suceden? Estoy seguro que sí. ¿Alguna vez has preguntado por qué Dios permite tantas cosas así? Estoy seguro que sí. Nunca tendremos respuestas para todo lo que hemos preguntado. Pero en la Biblia hay un caso de un hombre que nunca ofendeu a Deus, simplesmente não entendia o que estava passando. Pero, terminando sua história, se lo compreendeu todo. E hablo de Job. O tema de hoje é Job delante de Deus, porque um dia tu e eu também estaremos cara a cara com Jesucristo. Que lhe diremos? Quando Ele nos diga por que hicieron tal coisa ou tal coisa, que diremos? De hecho, chegando ao céu, o que menos vamos a preocupar-nos é em tentar entender o que Ele estava fazendo aqui na terra. Pero hablemos de Job, porque há lições que podemos aprender aí para que não genere tanto estresse em nós em tentando entender o que de verdade não temos por que fazê-lo. Não temos por que entender. Agarra tu Bíblia, por favor. Eu espero que já la tenha aí em tus manos. E se não, ve rápido por ella, mientras doy el seguinte aviso. El próximo sábado, a las 5 de la tarde, tendremos en Graça y Paz, Auditorio Graça y Paz, tendremos Celebrando a Deus. Lo hacemos en el último sábado de cada mes. ¿Qué es Celebrando a Deus? No, te voy a decir lo que no es. No es un culto, no es una predicación. Es un servicio de acción de gracias. Vamos a tener aí a pessoas que vão subir, ler um pasaje bíblico e ministrar-nos sobre esse pasaje, pero não é uma predicação, porque não é um culto, é um serviço de acção de gracias. Como é isso, pastor? Pois Deus nos ha dado tantas coisas e quase nunca lhe agradecemos, verdade? Em Graça e Paz temos um dia específico para hacerlo. Claro, todos os dias agradecemos a Deus, pero há um dia específico que é o último sábado de cada mês. Em um serviço preparado para ello, se chama Celebrando a Deus. Te esperamos. Eu estou seguro que tens muito que agradecer a Deus, como todos nós. Por lo tanto, sábado, a las 5 da tarde, Igreja Graça e Paz, Celebrando a Deus. Vamos a ter música, alabanza, uma fiesta al Rei de Reis, que é Jesucristo. Não é um culto, repito, por terceira vez, não é um culto. Não venga esperando um culto, não. Simplesmente é reunir-nos para gozar-nos, alegrarnos en Él y agradecer todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y tenemos un tiempo para testimonios. Hemos escuchado cosas maravillosas que Dios ha hecho. Por lo tanto, ven, trae una persona para que escuchen lo que Dios está haciendo y hará en tu vida. Sábado, 5 de la tarde, el próximo sábado, 5 de la tarde, Iglesia Graça y Paz. Muy bien. Delante de Dios, Job delante de Dios. Empiezo con eso. Bíblias abertas, por favor, ok. Ahora, Job, capítulo 9. Déjala aí. Job, capítulo 9. La intención de Job era presentarse delante de Dios como en un juicio legal, para presentar su caso delante del juez justo, que es Jesucristo. Esa era su intención. Le pasaron tantas cosas que él no entendía y además vinieron 4 amigos a acabar, o sea, com amigos assim, para que inimigos, não? Señalando a Job, está em pecado, por isso te vai mal. E Job dizendo, não é pecado, pero não entendo o que me está passando. Bueno, Job o que queria era apresentar seu caso ante o juez justo no tribunal divino. Não como um rebelde, sino como alguém que simplesmente não entende o dolor que está passando. Como tu e eu, que não entendemos o dolor que às vezes passamos. É por isso que Job tem 4 perguntas preparadas. São as 4 perguntas de Job. A primeira é essa. Se eu pudesse parar-me delante de Deus, que lhe diria? Essa é a primeira pergunta. Job, capítulo 9, versículo 14 al 19. E a palavra diz assim: Quanto menos lhe responderei eu e hablarei com ele palavras escorridas, aunque fosse eu justo, não responderia. Antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa.
no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? Job reclamando, no hay defensa, yo no sé contra qué estoy luchando. Si es una cuestión de poder, Deus gana, siempre va a ganar. Job se pregunta, ¿qué le diría al creador del universo para defender mi causa? Es que Job no entendía todavía en ese entonces que no había nada que decir. Simplemente Deus é soberano, Deus sabe o que hace. A palavra diz que seus pensamentos para com nós são pensamentos de bondade, não de maldade, para dar-nos a conhecer o propósito de tanto sofrimento em nossas vidas. Diz a palavra que seus caminhos são muito mais altos que os nossos, seus pensamentos mais altos que os nossos. Então, de verdade, não há nada que falar aí. A primeira pergunta que Job haria era, se eu pudesse parar-me delante de Deus, o que lhe diria? Pois nada, porque nessa situação não há nada que dizer. É fé e há que avançar. Se fora por vista, pues não seria fé, verdade? Pergunta número 2. Se pudesse proclamar minha inocência, de que serviria? São perguntas que estamos sacando da história de Job. Se pudesse proclamar minha inocência, de que serviria? Job capítulo 9, versículo 20 al 24. Te lo vou ler. Se eu me justificare, me condenaria minha boca. Se me dijere perfeito, isto me haria iníquo. Se fosse íntegro, não haria caso de mim mesmo, despreciaria minha vida. Uma coisa resta que eu diga, al perfeito e al impío, Él los consume. Se azote e mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y Él cubre el rostro de sus jueces. Si no es Él, ¿quién es? ¿Dónde está? Son acusaciones muy directas, ¿no? El libro de Job es clasificado como poesía hebrea, livro de poesia. E, por lo tanto, demanda um bom tempo de meditação devido a todo o que traz nesse contexto. Todo o livro de Job é uma invitação a tomar horas e horas e horas de intensa meditação, devido justamente à riqueza literária e espiritual que contém o mesmo livro. O sea, nunca vas a entender a Job de uma sola leída. Não. Se queres entender a Job, tens que ler uma e outra vez, com a ajuda de um comentário bíblico e ferramentas de idioma para que possas entender todo o que é a riqueza que está aí. De hecho, há alguns anos, eu empecé a preparar uma série sobre o livro de Job. Há 2 anos que eu estou fazendo e não lo termino todavía, porque sempre queda algo que añadir, sempre. Por lo tanto, espero eu terminar isso muito pronto para poder iniciar em Graça e Paz a série sobre Job. E cada vez que iniciamos uma série, cada vez que predicamos uma série em Graça e Paz, já sabem como é. Palavra por palavra, versículo por versículo, desglossando a palavra. É o que nos gusta fazer, para que não quede nenhuma dúvida detrás de nenhum sentido que não é verdadeiro. Por lo tanto, é poesia, Job é poesia hebreia, perdão. E é necessária muita meditação e leitura para entender o que está aí. O que Job estava dizendo, lo que acabamos de ler, era isso. Se pudesse proclamar minha inocência, de que serviria? E nesse momento Job estava frustrado. Não entendia o que estava passando. Seus amigos o acusavam. Ele sabia que não estava mal, não havia pecado. Havia perdido todo o que tinha. Sua esposa, isso também é um caso à parte. Sua esposa lhe disse, a ver, maldice a tu Deus e muérete. E se ha hablado muito sobre a esposa de Job, para mal, la han difamado. Não sabemos seu nome, mas algo te posso dizer. Segundo a palavra, quando nos casamos, somos uma sola carne, verdade? E isso vai mais allá da conjunção carnal, do acto sexual, dentro do marco legal chamado matrimônio. Uma sola carne significa o que minha esposa sente, eu também sinto. Isso é ser uma sola carne. Se ela está feliz, eu estou feliz. Se ela está triste, eu estou triste. E assim, uma sola carne. Por isso, a mulher de Job não aguentava a situação.
de ter riqueza, lujos, salud y todo, los dos estaban viviendo en un basurero de la ciudad. Y entonces la mujer ya no aguantaba, dice, ¿sabe qué, Job? Jehová es bueno y no nos va a matar, pero maldícelo, para a ver si así él nos mata. Significa, muere tú y muero yo. Entonces cambia el panorama. Empieza a pensar en la esposa de Job como una mujer que amaba a Job y queriendo acabar su sufrimiento de su esposo porque ya no soportaba verlo así, lleno de llagas y todo lo demás. Ella dijo, a ver, maldice a Jehová y a ver si así nos mata a ambos y terminamos con el sufrimiento. Y Job dijo, jamás lo haré, jamás lo haré. Por eso hay que tener el contexto adecuado para entender el libro de Job. La segunda pregunta es, si pudiera proclamar mi inocencia, ¿de qué serviría? Y la explicación es esa, si pudiera proclamar mi inocencia, ¿quién me escucharía, no? Porque Job estaba desesperado. Pregunta número 3. Si tratara de ser positivo, ¿cómo me ayudaría esto? Job capítulo 9, versículo 25 al 31. Y dice así la palabra. Mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, barcos veloces, ¿no? Como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores, sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío, ¿por qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo y mis propios vestidos me abominarán. O sea, Job estaba desesperado ya, diciendo, no sirve de nada que yo proclame mi inocencia. No sé lo que hice. Y bueno, desespero. Job se entrega por fin a un pensamiento derrotista, un pensamiento de fracasado, que hoy en día es parte del modus vivendi de muchos cristianos. ¿Sabe qué es eso? No, pues Dios quiso. No, pues así es Dios. No es que estoy así, ya que son expresiones derrotistas y fatalistas que existen hoy en día en el medio cristiano. Es un conformismo que nada tiene que ver con la realidad cristiana. Nada, nada. La palabra dice que Él levantó nuestras cabezas y somos cabeza y no cola. Entonces, adelante. Quizá no entendamos lo que está pasando, pero un día vamos a entender. Quizá las cosas para ti, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no estén bien. Pero si estás en Cristo, te puedo asegurar, todo terminará bien. Cuarta pregunta. ¿Hay algún mediador que presente mis necesidades ante Dios? Job está desesperado. ¿Hay alguien que me defenda ante Dios porque Dios me está matando? Esa es la expresión en hebreo. Claro que no fue así, pero es lo que pensaba Job. Job capítulo 9, del versículo 32 al 35. Y la palabra dice así, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Hablando de Jehová, ¿no? No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Significa, no respondo por mí, ya estoy loco. Job anhela tener a un abogado de defensa que pueda servir como su intermediario para comunicarse con este Dios santo y poderoso. Es como si le preguntara, ¿hay algún abogado disponible que me defenda? ¿Hay alguno? Bueno, Job no entendía lo que estaba pasando. No entendía. De hecho, muy poco entendió después que la situación se solucionó. Por eso, tú que estás buscando respuesta en todo, no la vas a encontrar. No la vas a encontrar. Como decía el apóstol Pablo, hay cosas que son misterios de Dios. Misterios de Dios. Y solo descubrimos el significado y el porqué llegando allá en el cielo con Dios. Por lo tanto, deje de preocuparte por cosas que no tienen respuesta. Camina, ve hacia adelante. Si Job hubiera vivido varios siglos después, podría haber leído lo que un viejo apóstol escribió a un joven discípulo que tenía las mismas dudas y esperanzas que Job. Hay un mediador. Eso escribe Pablo a Timoteo. 1 Timoteo
capítulo 2, de versículo 3 al 6. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Pablo decía, hijo, a Timoteo, hijo, para toda explicación, no te atormentes, pues sigue tu vida cristiana, pero para toda explicación, y sí, Él es nuestro abogado. Las personas hoy en día tienen problemas para aceptar lo específico, lo absoluto. Pero el Evangelio se resume a una sola palabra, a un solo nombre. Y ese nombre, esa palabra, ese concepto, esa persona se llama Jesucristo. Y hay personas que tienen problemas con esa exclusividad, intentan buscar otros caminos para hacer la voluntad de Dios, otros atajos para llegar al cielo. Cristo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Lo dijo Jesucristo. Las preguntas de Job son preguntas que podemos hacer hoy. Las repito. La primera es esa, si yo pudiera pararme delante de Dios, ¿qué le diría? La segunda, si pudiera proclamar mi inocencia, ¿de qué me serviría? La tercera, si tratar de ser positivo, ¿cómo me ayudaría esto? Y la cuarta, ¿hay algún mediador que presente mis necesidades ante Dios? ¿Hay algún abogado disponible? Sí hay, su nombre es Jesucristo. Por lo tanto, no te preocupes de entender lo que Cristo hace, simplemente ocúpate de agradarle a Él. No es un pensamiento derrotista ni conformista, eso es una realidad cristiana. Deja que Él se preocupe por ti, no tú por Él. ¿Por qué no oramos? Señor Jesús, gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Si estamos vivos es por ti. Si caminamos es por ti, Señor. Si respiramos es por ti. Pero, Señor, también entendemos que hay cosas que nunca vamos a entender. Nunca entenderemos, Señor. Gracias por esa duda, digamos así, aparente, Señor. Porque aunque no entendamos, tú sí entiendes todo. Y si estamos alineados contigo, con tu perfecta voluntad y con tu justicia, Señor, aún las cosas que pensamos que nos van a dañar, no nos van a dañar, nos van a hacer crecer, nos van a fortalecer. Por lo tanto, sé con nosotros, por favor, Señor. Aunque no tengamos todas las respuestas, caminaremos contigo, Señor. Porque como decía el apóstol Pedro, ¿dónde iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Gracias, Señor. Amén y amén. No busquen entender todo lo que sucede. No van a poder. Nadie puede. Repito, hay cosas que son misterios de Dios. En el cielo habrá respuesta para todo, pero aquí en la tierra, ocúpate de agradar a Cristo. Nos vemos el jueves a las 7. Que Dios te bendiga.